Saludos, bienvenida, bienvenido a nuestra aula virtual del Centro Cala junto a Atlantis University, el centro académico de liderazgo de las Américas, y estamos en una nueva sesión de nuestro curso Rompiendo Paradigmas para elevar y transformar nuestra vida. Yo espero que hayas podido cumplir la positiva tarea de la sonrisa, te hayas mirado ante el espejo en las mañanas para darte un discurso de ánimo, de felicidad, que sea un antídoto contra todo lo que pueda ser negativo por todo el día. ¿Has visto la importancia de mantener una actitud positiva durante todo el día? ¿Verdad que sí? Bueno, recuerda que somos nosotros los que atraemos las situaciones de nuestra vida. Realmente tenemos la posibilidad de elegir qué actitud y qué dimensión le damos a algo que pudiéramos considerar un obstáculo. Ahora, algo importante, tu sonrisa atrae la sonrisa de los demás. Eso sí lo tengo comprobado. Cuando aún no sintiéndome del todo 100%, hago el intento por sonreír a los demás lo reconocen y gano muchas sonrisas. Y eso me imagino que tú también lo has comprobado. Bueno, hoy tenemos esta segunda sesión. Y es una sesión que es justamente para aprender a desarrollar una mentalidad positiva, una mentalidad de confianza para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional. En este caso, en tu vida personal y profesional. Los estudios científicos han dejado claro que a mayor actividad cerebral, más regeneración neuronal. Entonces, nuestra sesión 2 está enfocada en cómo reprogramar el cerebro, actitud mental positiva. Algo que, fíjense ustedes, por mucho tiempo, cuando yo era niño y mi abuela me decía, tienes que tomar leche, comer bien, porque tu cerebro cuando llegues a los 21 años deja de crecer. Y si no creciste bien hasta los 21, no va a tu cerebro a seguir creciendo más. Entonces, hoy los científicos, lamentablemente, abuelita, en paz descansa, han comprobado que esto no es cierto. Que nuestro cerebro no es un órgano que deja de crecer o que deja de transformarnos porque nosotros alcanzamos los 21 años de edad. O sea, se forma como órgano en sus funciones y en sus elementos. Pero luego, no importa si tú tienes 60, 70, 80 o 110. A lo mejor hay niveles diferentes y sobre todo resistencias diferentes a la hora de cambiar nuestra manera de ver el mundo. Pero lo que sí está comprobado científicamente que mientras haya vida, nuestro cerebro tiene una capacidad constante de regeneración neuronal. Es el concepto del que los neurocientíficos hablan y yo enfatizo para que lo entiendas, porque es el antídoto también para los que dicen soy así, no puedo cambiar, o ya tengo tanta edad, no puedo cambiar. Incorrecto, a no ser que usted lo siga decretando, se lo siga creyendo, y en ese caso no va a poder reprogramar el cerebro y tampoco va a poder cambiar paradigmas mentales. Pero ese no es el caso suyo, porque si no, no estuviera aquí, no hubiese invertido dinero, tiempo y energía para ser parte de la comunidad de graduados del Centro Cala junto a Atlantis University. Así que si estás aquí es porque quieres entender que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar paradigmas y de regenerar neuronalmente hablando las conexiones en nuestro cerebro. Fíjense, la memoria es un área de nuestro cerebro que nos permite almacenar y recuperar la información que procesamos a diario. Podríamos hacer una semejanza, por así decirlo, a los discos duros de las computadoras. De hecho, sí, este es nuestro disco duro. Ahora, si cuidamos el sistema informático, podremos ampliar su funcionamiento. Eso lo dice cualquiera que sabe de inteligencia y tecnología, el IT Department en cualquier empresa. Es lo mismo en nuestro cerebro. Para cuidarlo, también debemos salvaguardarlo de recuerdos negativos. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven? Plantéate que cada vez que experimentamos una situación dolorosa y esa situación dolorosa la repetimos en nuestra cabeza, afianzamos ese trauma y este reaparece una y otra vez con más facilidad. Creo en algún momento haber compartido el trauma de un accidente que tuvo mi madre y que yo estaba solo con ella cruzando en medio de un apagón una avenida en mi natal Santiago de Cuba hace muchos años. Tenía yo creo que 21 años. Mi mamá ensangrentada, la logramos llevar a un hospital en su sala de emergencia
Y ese trauma, inconsciente o subconscientemente, yo lo repetía cada vez que iba a hacerme un examen de extracción de sangre, un análisis, un chequeo de salud. Sin embargo, cuando estudié todo esto que hoy estoy compartiendo contigo, pude yo de una manera consciente trabajar con esa memoria de ese accidente a los 21 años que aún me seguía persiguiendo cada vez que yo veía a alguien que se me acercaba a sacar aguja y que yo sabía que iba a salir sangre. Entonces, sangre, el accidente y luego un examen por más de 10 o 12 años fue un trauma que yo no lograba disipar. ¿Cómo lo hice? Con las técnicas que en esta sesión voy a compartir contigo. Como cuando estudiamos para un examen, por ejemplo, hablando de la memoria, y releemos los apuntes en varias ocasiones, ¿verdad? Bueno, de esta manera afianzamos los conocimientos. Es vox populi. En el ser humano existen dos tipos de conexiones neuronales relacionadas con los recuerdos. Una es la memoria a corto plazo, que por cierto, trabajando en televisión, la he desarrollado de una manera impresionante. Me llama mucho la atención cómo este tipo de memoria, mi cerebro sabe que es útil cierta información que utilizo para un programa de televisión que dura 1 hora y que en la memoria tiene que estar esa información fija, precisa, por 1 hora. Al día siguiente me preguntan y yo digo, ¿de qué hablé anoche? No me acuerdo. Esa es memoria a corto plazo. Y está la otra, que es memoria a medio y largo plazo. Ahora, ¿para qué nos ayuda una? ¿Para qué nos ayuda la otra? La primera, a corto plazo, nos ayuda a entender que debemos tomar, digamos, decisiones con respecto a problemas muy puntuales. Es de pura utilidad. Lo que acabo de decirles con el programa de televisión y que estoy seguro que a usted también le pasa, a ti te pasa, porque hay mucha gente joven que está tomando el curso y no me gusta que me llamen usted, imagínense entonces yo diciéndoles a ustedes usted. Te pasa porque es simplemente utilidad. El cerebro sabe y tú sabes y le dices subconscientemente al cerebro que esto lo necesito ahora y quizás no me va a servir de aquí a 10 años, ni siquiera en 6 horas más. Ahora, la segunda, que es memoria a medio y largo plazo, se asocia a los recuerdos permanentes. Y aquí es donde mucha gente tiene problemas. Las experiencias que nos marcan en la vida. Bien porque aprendemos una lección y queremos guardarla porque sabemos que nos va a ser importante por el resto de la vida, o ni siquiera lo pensamos, pero fue vivencialmente una lección muy importante, un aprendizaje que aunque querramos no se va, porque se marcó demasiado fuerte en esta memoria a largo plazo. Bueno, aprendemos una lección o este tipo de memorias también se generan por un trauma que limita nuestros actos. Fíjense ustedes, ¿cuántas veces has escuchado? Tengo muy mala memoria. Con la edad cada vez recuerdo menos cosas. Mucha gente dice estas dos frases. Y esto es falso. El cerebro, lo repito una vez más, no envejece con la edad, sino con la falta de actividad, que no es lo mismo que la edad. Piensa que a lo largo de tu vida has potenciado una zona cerebral asociada a tu profesión. Un informático es más analítico y retiene en la memoria comandos que le facilitan y agilizan sus tareas diarias. Mientras que una persona que está en su casa, se dedica a cuidar de sus hijos, se vuelve más práctica, tiene una infinidad de recursos y trucos, por decirlo así, impensables para ayudarles en su tarea. En cambio, si nos vamos a los músicos desarrollan diversas áreas de su cerebro. Los neurocientíficos han confirmado que al tocar un instrumento se utilizan casi todos los espacios cerebrales. Yo nunca intenté ni siquiera tocar la guitarra. Por eso cuando leí esta información dije, en algún momento de mi vida, y a lo mejor es en el momento en que más lo voy a necesitar, tengo que saber que si esto está comprobado, aprender un instrumento musical como terapia y además como hobby, me va a desarrollar espacios del cerebro que a lo mejor nunca antes he tocado todavía. Por eso es tan importante que los niños aprendan un instrumento desde pequeños, aunque sea, como digo yo, como divertimento, como hobby. Con los años desarrollamos destrezas cognitivas, de conocimiento, intelectuales.
Algunas son buenas, otras regulares y otras tantas no buenas. Podemos decir que son malas o que no nos ayudan. Es por eso que en muchas ocasiones hay que aprender a desaprender. Si usted me pregunta cuál es la clave del éxito, mi éxito, lo que yo considero el proceso de transformación constante del vivir por el método Cala de vida, que es constante aprendizaje para el liderazgo en acción, yo por mucho tiempo pensaba que la clave era aprender. Hoy me doy cuenta que para aprender la base es desaprender, porque no puedes mantener teorías que se contraponen y aplicarlas en tu cerebro. Tienes que invalidar algo que hiciste hasta hoy porque quieres llegar al próximo nivel. Y eso es desaprender y nos cuesta mucho trabajo, que es eliminar rutinas que encienden el piloto automático y que nos complican demasiado la vida. Por ejemplo, digamos que tuviste un accidente, como lo que te he contado de mi madre y que me afectó a mí, que se convirtió en un trauma en mi vida. O un familiar o un amigo falleció en un siniestro. Cada vez que viajas en automóvil, sufres un gran temor. O ni siquiera eres capaz de volver a subirte a un auto. En este caso yo tengo que decir, y lo conté en el segundo libro, Un buen hijo de P, que admiro mucho a personas como mi mamá, que salió de Cuba a los 58 años, que a los 59 años llega a una ciudad como Miami, nada que ver con su pueblo natal, y comienza a aprender desaprendiendo hábitos y rutinas y paradigmas con los que vivió 58 años. De hecho, hablando de accidentes, mi madre aprendió a conducir por primera vez un auto a los 59 años. Otra gente dice, ya soy muy vieja para eso. Tengo demasiados años para aprender a manejar. Aprendió a los 59, tuvo 2 accidentes. El primero, aparatoso. Se metió de cabeza con el auto en una peluquería dominicana, por cierto, en la ciudad de Hialeah, aquí en el sur de la Florida. Y yo desde el frente, en otro auto, porque ella me estaba siguiendo, vi el accidente. Luego, a los 6 meses, tuvo un segundo accidente. Pero saben, hablando de esto, lo que más admiro es que mi madre no se traumatizó del primero ni del segundo, al nivel de decir, nunca más me subo en un auto, conduzco y me pongo detrás del volante. Y hoy conduce por toda la ciudad de Miami con 68 años, 10 años después de esta historia. Hablemos de una persona a la que le han roto el corazón. Bueno, esa persona va a tender a soportar ciertas actitudes de su nueva pareja por miedo a perderla. Y es por eso que hay muchas situaciones de violencia doméstica, de abusos de todo tipo, donde ustedes ven que hay personas que no son capaces de desprenderse. ¿Por qué? Porque detrás hay un miedo, que es un paradigma mental, hay un trauma, el cual no han podido liberar de su vida. Y esto se trata realmente de conductas difíciles de cambiar, porque los hábitos que se generan no se cambian de un día a otro. Usted sabe, por ejemplo, el que quiere dejar de fumar, cuánto le cuesta poder cambiar el hábito, pero llega un día donde hace un clic y ese día decidió que no fuma más y lo logra. Entonces, los hábitos que se generan por un mal recuerdo nos impiden adaptarnos a los cambios. Y quiero aquí compartir una frase que me encantó y que se las voy a comentar. Decía el novelista francés Roger Martin Dugard: la vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo que se debe olvidar. Es más, vamos a repetirla. Repítela conmigo, por favor, porque es importante repetirla para que se nos quede. La vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo que se debe olvidar. Y hay mucha gente que dice, bueno, es complicado, yo no voy a poder olvidar. Yo digo que a veces si uno quiere sí se olvidan cosas. Por lo menos quedan demasiado dormidas. Quedan en el nivel donde es prácticamente inexistente el recuerdo, o sanó o se puso desde una perspectiva donde ya no hace daño. Y a lo mejor este es un concepto que es bueno clarificar, porque muchos dicen, no, yo puedo perdonar, nunca olvidar. Además, la palabra es muy importante. Si usted le dice a cualquiera y se dice a sí mismo, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar, usted nunca va a olvidar.
Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios para tratar de poner en diferente perspectiva eventos que pueden ser aún 30 años después traumas que le limitan a llegar al próximo nivel en su vida. Hasta ahora, los avances científicos han demostrado que podemos alterar los recuerdos negativos a partir de una técnica que a mí me encanta, que se llama programación neurolingüística. Así que si tú estás ya dispuesto, te propongo una práctica. Toma papel y bolígrafo y apunta lo que tienes que realizar. Ahí, papel, lápiz, ¿ya tienes? ¿Bolígrafo? Bueno, si lo quieres hacer en el computador mientras me estás viendo, también. Ahora, si tú vas en un lugar tranquilo, yo espero que de hecho tú hagas este curso en un lugar tranquilo, donde puedas relajarte y solo centrarte ahora hacia tu interior. Piensa con detenimiento en el recuerdo que quieres modificar. No te pongas una meta demasiado alta, digamos, porque no trates de cambiar algo demasiado traumático. Este proceso no es tan sencillo, lo vas a hacer quizás por primera vez. Hay que dedicarle paciencia, perseverancia, 2 de las P's de Cala, falta la pasión, pero ahí también va la pasión. Una vez te estés, digamos, ya en el estado anímico de total preparación, pues entonces vamos a comenzar el ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Lo primero, revive el recuerdo negativo. Trae ese hecho nuevamente aquí, frente a ti, en el escenario principal. Presta atención a los detalles que aún conservas del recuerdo. ¿Qué sensaciones te provocan? Piensa ahora en los sonidos. Sonidos que afectan al recuerdo. ¿Tienen movimiento? Ahora vuelve al comienzo de la dolorosa experiencia y obsérvala. Obsérvala como si fueras una tercera persona. Porque ya no eres el protagonista de la historia, ese eras tú en el pasado. Ahora tú estás observando esa misma historia, pero te has convertido en un mero espectador. Lo logras hacer porque a veces al principio cuesta trabajo. Uno sigue empecinado en que quiere ser el protagonista de la película. Cuando en realidad este ejercicio lo que te dice es, vuelve a tu recuerdo, ponlo en perspectiva, busca sonidos, disfruta el movimiento de la escena, pero míralo como si tú fueras ahora el director o un simple espectador. Desde esa perspectiva, enfócate en los sonidos, ¿verdad? Si hubo diálogo, si hubo sonido ambiente, cambia su tono y volumen. Altéralo ligeramente. Por ejemplo, convierte la voz grave de un adulto en la de un dibujo animado. Ridiculízalo. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahora solo te reirás de ello. Si usted a la voz de alguien que fue una voz intimidatoria le pone la voz de un personaje como el Pato Donald, por ejemplo, usted cuando asocie eso ya no va a llorar, porque se va a empezar a reír, va a decir que es ridículo esto. Del mismo modo, ahora modifica la imagen. Eres el director, estás en una sala de edición con esa escena de tu vida. Dale más brillo, oscuridad, cámbiale los colores, como si se tratara de una edición de fotografía o de cine. Revive mentalmente esa misma experiencia, pero ahora con la edición que le acabas de hacer, no con lo que has arrastrado por años. O sea, revive mentalmente esa misma experiencia con los nuevos cambios que le has hecho a la escena, porque al final somos el director de nuestra vida. Te dejo con esa tarea, es un ejercicio que por eso cortamos aquí la primera parte, ¿verdad?, del video y luego regresamos. Pero te pido que tomes unos cuantos minutos hasta que logres ir atrás, ir adelante y editar esa escena de tu vida a la cual a partir de ahora le vas a dar un significado empoderador, no limitante. Te veo al regreso. Gracias por estar de regreso. Espero que hayas realizado el ejercicio y espero que me digas que ese recuerdo ya no es lo mismo.
¿verdad? Bueno, espero que ya no es igual, que algo se haya modificado. Y si no es así, date un poco más de tiempo, porque estamos tratando de cambiar una escena que por muchos años, quizás demasiados, en tu vida ha tenido un significado sobredimensionado. Ahora, recuperando el ejemplo de la primera sesión, una persona que ha sufrido bullying de niño y realiza este ejercicio, digamos que cada vez que pase por la puerta del colegio, no recordará más las humillaciones que pudo sufrir, porque su recuerdo habrá cambiado y se habrá convertido en un pensamiento banal o incluso cómico. Es como yo le contaba a John Maxwell, que en mi época de niño yo sufrí muchísimo porque me decían Melitín, porque fui el tercer Ismael en mi familia. Mi abuelo Ismael le decían Melo, mi padre Ismael le decían Melito, y yo nací, el hijo, el nieto, y me decían Melitín, siguiendo la costumbre de acortar esos seudónimos. En la escuela los niños me decían Maletín. Se imaginarán ustedes que en ese momento, que no tenía yo 46 años, ni todo este conocimiento de cómo reprogramar el cerebro y actitud mental positiva, porque no me lo enseñaron en la escuela primaria, crecí como un analfabeto emocional. En ese momento sufrí. Y cuando le digo a John Maxwell esto, John me dice, alégrate. Ellos lo que te estaban decretando es que tú naciste para viajar. Tú eres un maletín viajante y usas muchos maletines. Y es verdad, porque no me bajo de los aviones. Entonces, fíjense ustedes cómo volver a una escena de mi escuela primaria y ponerla desde el observador y desde una actitud de empoderamiento, hoy lo que me hace es reírme y me resulta cómico que me decían Melitín, pero en ese momento no fue cómico. De hecho, le prohibí a todos los miembros de mi familia que me llamaran Melitín porque no les iba a contestar. Y como la costumbre ya estaba, cuando decían Melitín, yo no respondía. Me tenía que decir Ismael. Hoy me encanta que me vuelvan a decir Melitín, porque digo, si es más cercano a Maletín, seguiré viajando. Ahora, quiero que tengas en cuenta que no todos los recuerdos deben ser modificados o eliminados. No, señor. Muchos de ellos nos han hecho como somos y quienes somos. Ahora, las malas experiencias afianzan nuestra forma de ser, hábitos que también pueden ser positivos o incluso que ayudan a ser más fuertes y tratar de influir en quienes nos rodean. Hay muchos recuerdos que nos ayudan a tomar decisiones en el futuro ante asuntos decisivos. O sea, que si las borrásemos de nuestro cerebro, perderíamos esta referencia. No se trata de borrarlo todo. No se trata de hacerle un setup como hacemos a un computador y dejarlo en blanco. No. Hay muchas cosas en nuestro cerebro que no hay que reprogramar, que están ahí porque son principios firmes de vida, son experiencias que nos hacen sentirnos plenos, que nos hace incluso tener una identidad propia. Del mismo modo, eliminar algunos nos provocaría volver a ser vulnerables ante los mismos hechos. Entonces, hay veces que uno debe conservar esas memorias porque te hacen fuerte. El tema es cómo las conservas sin borrarlas, que se conviertan en instrumentos de crecimiento y empoderamiento. Para conseguir modificar hábitos tienes que ejercitar el cerebro. Este órgano que nos controla por completo, el cerebro debilita. Y eso sí es cierto, ¿verdad? Debilita ciertas conexiones con el paso del tiempo, porque las conexiones neuronales no son estáticas, sino dinámicas. Y esto nos ayuda a que permanezca solo lo más útil. Es por eso que les cuento una anécdota y yo estoy seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Acabo de entrevistar en el programa Cala, para CNN en español, al Calendario Humano, un, por cierto, cubano, vive aquí en Estados Unidos, lleva ya unos cuantos años viviendo en Estados Unidos, que ha ganado el récord Guinness del mundo porque con mayor velocidad usted le dice qué fecha fue en el siglo XVII, el 19 de marzo. Y él hace un algoritmo matemático y una fórmula que creó que te puede contestar en cuestión de segundos. Además hace sumatorias y multiplicaciones en cuestión de segundos. Le dicen la calculadora humana, el calendario humano. Y yo me sentí como un niño, para no decir una palabrota, frente al entrenamiento que tiene el cerebro de Jusnier, se llama. Y la verdad es porque él ha entrenado su cerebro cada día para mantenerlo despierto con
toda esta área que es diferente al entrenamiento que le doy yo al mío, porque yo no sé ni siquiera las tablas básicas de multiplicar y lo digo con vergüenza. Desde que existen los calculadores es algo que conscientemente dije, ¿para qué? Erróneamente, ¿para qué lo voy a hacer si tengo una máquina que me reemplaza esto de las matemáticas, que nunca me gustaron, por cierto? Bueno, recientemente, un estudio del Centro Riken, MIT, para la genética de circuitos neuronales, esto está en Massachusetts, aquí en Estados Unidos, definió que se pueden invertir malos recuerdos en agradables. Lo que nosotros estamos haciendo con este curso, reprogramación mental, pero que al final es cerebral, porque tiene una base en un órgano. En un estudio con ratones, siempre la mayoría son con ratones, ha explicado que las neuronas que albergaban el recuerdo fueron reactivadas en un contexto emocional diferente y así cambió su asociación. Es un avance para comprender mejor la memoria emocional que todavía se sigue investigando dónde y cómo ocurre el tema de las emociones en nuestro cerebro. Hay uno de los investigadores, que aquí tengo el nombre porque por cierto es Susumu Tonegawa. Susumu Tonegawa. Bueno, él expuso un ejemplo utilizando las vacaciones. Digamos, los recuerdos de una playa donde has tenido momentos muy felices pueden volverse amargos si te ataca un tiburón. Por ello, los propios terapeutas utilizan la maleabilidad para redireccionar los recuerdos de personas con traumas o depresión. Recuerda que todos los problemas tienen solución, hasta el más complicado. La interpretación de la cuestión es lo fundamental. Cuanto más positivo se es, más caminos y avenidas encontramos para la salida. Cuanto menos recuerdos dolorosos arrastres, más recursos percibirás ante situaciones problemáticas. Así que no lo dudes. Todo el mundo posee la fuerza que necesita para su desarrollo personal. Y de hecho, me atrevo a decir, por encima de esa mayoría de todo el mundo, alguien que como tú estás sentado, escuchando y procesando toda esta información es porque le interesa su desarrollo y su crecimiento personal. Este es uno de los principios básicos de la programación neurolingüística. La confianza en sí mismo es lo que rompe las fronteras de las limitaciones. Ahora, eso sí, y quiero aquí citar al genio Albert Einstein, que no sé, me hice una foto con él, bueno, la estatua de cera en Hong Kong, en el Museo de Madame Tussauds, porque me encantó. Dijo tantas cosas geniales y esta es una de ellas. No esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Vamos a repetirlo. Einstein dijo, no esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo. O sea, reconoce los comportamientos tóxicos, modifica las conductas ineficaces que te hacen tropezar con la misma piedra. Un error, un tropiezo, nos pasa a cualquiera. Ahora, volver a hacerlo una y otra vez no es de seres que han evolucionado emocional, intelectual y espiritualmente hablando. A partir de ahora, ¿qué te sugiero? Observa tus emociones y mantén una actitud positiva ante los problemas. Es importante la actitud positiva, imprescindible. Reprograma tus recuerdos y apóyate en ellos para avanzar. Ahí está. Ese es el segundo punto. Tercero, cuestiona si algunas de las situaciones de tu pasado son realmente negativas o si tu nuevo yo puede sacar lecciones de ellas. Yo creo que eso, cuando nos tomamos un tiempo para ejercitar nuestro pensamiento reflexivo, ponemos en perspectiva nuevos horizontes. Lo otro, genera nuevos recuerdos positivos que se superpongan a los tóxicos. Y en la próxima sesión vamos a hablar de esa ley, ¿verdad? Que es de la sustitución. Como un recuerdo positivo o un pensamiento positivo, si usted lo pone a conciencia encima de uno tóxico, va a ganar. Porque es lo que sucede con la intención del ser humano. Elimina las actitudes automáticas ante situaciones nuevas. Porque cuando vivimos situaciones nuevas,
nuestro cerebro usa atajos, shortcuts, le dicen en inglés, y casi siempre son resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque ya el cerebro como órgano se acostumbró a hacerlo de una manera. Paradigmas, rutinas, códigos de conducta. Pierde el miedo a desaprender lo que no te ha funcionado. Ejercita tu cerebro cada día, ponlo a prueba. Antes de finalizar la sesión, te propongo un nuevo ejercicio de programación neurolingüística. Espero que te diviertas con estos ejercicios. ¿Sí? Bueno, de nuevo, sitúate en ese lugar tranquilo donde puedas relajarte y solo centrarte en tu interior. Piensa en detenimiento en la experiencia que quieres modificar. Te doy unos segundos para que la encuentres. Ahora puedes incrementar levemente la intensidad del recuerdo. Sube el volumen. Tráela aquí, frente a la pantalla, como si fuera IMAX. Piensa en algo que te haga sentir incómoda, incómodo, algo que, por ejemplo, te avergüence. ¿Lo encontraste? Haz una fotografía de la escena y fija esa imagen en tu mente, como un snapshot ahí. Aumenta el brillo rápidamente hasta que la fotografía sea completamente blanca. Imagínense una foto, esa escena, y le das brillo, 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 brillo. ¡Fua! Y ahora es todo blanco, porque la luz opacó a todos esos otros colores. Y ahora, respira hondo, inhala, exhala. Hazlo una vez más. Y piensa en algo completamente diferente. En algo positivo, en algo que tú quieras que te inspire. ¿Verdad? Este momento. Porque lo que estamos haciendo es tratar de romper el estado en el que te encontrabas. ¿Ahí? ¿Entendiste el ejercicio? A lo mejor de esta primera vez y conmigo no salió del todo bien porque estás teniendo un narrador y estamos demasiado acostumbrados a tener una voz que nos narre la vida. Por eso nuestra mente nos vuelve locos. Así que vamos a hacer una pausa y tú vas a repetir este ejercicio entre 4 y 5 ocasiones. La pausa es fundamental para que el cerebro no crea que estás originando una secuencia, sino que estás intentando difuminar la imagen. O sea que lo vas a hacer y vas a hacer una pausa. Y lo puedes volver a hacer después de 2, 3, 4 minutos. Con este ejercicio terminamos esta segunda sesión. La verdad que estoy feliz porque muchos de estos ejercicios a mí me han hecho ver la vida diferente. A mí me han hecho salir del estado de víctima en el que yo por varios años de mi vida me encontraba al estado de resultor, de líder. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en el Centro de Liderazgo Cala junto a Atlantis University. Así que tómate tu tiempo para realizar estos ejercicios. Cambiarán tu vida, sin duda alguna. Afianza los conceptos prácticos aprendidos en esta sesión, porque al fin y al cabo son procesos que vas a utilizar en el futuro, en tu presente y por supuesto tienen que mantenerse en tu memoria. Y estos procesos sí quisiera que no se queden en la memoria corta, sino que vayan a la memoria de medio o largo alcance. Gracias a hacer los ejercicios y nos vemos en la próxima sesión.